Gloria al nombre del Señor. En la clase de hoy es el tema el llamado y la vocación cristiana. El llamado y la vocación cristiana. Tenemos esa importante clase con la verdad central que dice: los líderes cristianos necesitan oración continua para permanecer fieles a su llamado. Oigan qué verdad tan importante. Los líderes cristianos necesitamos, le agrego yo, necesitamos oración continua para permanecer fieles a su llamado. Ustedes van a ver en la clase cómo la palabra insta al pueblo de Dios a orar por sus líderes. Yo soy uno que he recibido muchas oraciones de gente, algunos me lo dicen, otros no, que Dios lo levanta a diferentes horas con la orden específica de orar por mí. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque muchas veces usted no se imagina que el enemigo planea contra el que está al frente. Cristo dijo: heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Yo recuerdo en una ocasión el predicador favorito mío, cuando en los años 80, Jimmy Swaggart, él dice que en una ocasión iba con su esposa de un estado a otro y el avión entró a una turbulencia que ya no había esperanza de vida. Dice él que él ya se estaba entregando porque ya el avión venía a estrellarse. Y de repente ocurrió un milagro, que el avión comenzó a elevarse otra vez y se salvaron. Cuando él llegó al estado donde iba, lo llamó un pastor y le dijo: a tal hora tú estabas en peligro. Y le dijo él: precisamente a punto de morir. Y él le dijo: a mi esposa y a mí nos despertó el Señor con voz audible y solo nos decía: Jimmy Swaggart en peligro, Jimmy Swaggart en peligro. Y ahí se tiraron esos pastores a orar, y en esa oración el avión despegó. Así es que nunca usted deje de orar por los líderes. Nunca. Nadie está tan cerca de Dios ni tan espiritual como para no necesitar la oración. El mejor aporte que le puede hacer un miembro a sus líderes es orar por ellos. Y el peor aporte que le puede hacer un miembro a su líder es criticarlo. Esos son polos opuestos. Está el que ora y está el que le hace la guerra por debajo. Y una guerra que muchas veces no se hace de frente, sino que se hace cobardemente por la espalda. Entonces, ojalá que todos podamos ser de lo que oramos por aquellos, no solamente en el caso mío, que yo soy su pastor, por los pastores. Miren cuántas cosas, miren lo que pasó ahora ahí en el área de los Alcarrizos, cómo el enemigo logra esas cosas para que entonces a todos lo quieran meter en un mismo saco. Y eso es un plan del enemigo. ¿Para qué? Para desacreditar a los hombres de Dios. Y el que no tiene a Cristo, cuando quiere buscarlo, lo que dice: no, hombre, no, si esos son uno, estos son aquellos. Entonces hay que mantenerse orando para que Dios nos cubra, nos ayude. Orar por los líderes en 1 Timoteo 2:1, inicio. Los que tengan ahí su clase pueden ir directo. Los que no la tengan pueden ir a la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo, dice Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es bueno que usted al paso vaya como desglosando ese versículo, porque manda primero que se hagan rogativas,
sabe lo que es rogar, ¿verdad? Es usted irse a la presencia de Dios rogándole, pero con humildad, humillado totalmente. Ustedes saben que no es lo mismo rogar que declarar. El término declarar está muy desacreditado porque los evangélicos han entrado a un nivel donde creen que pueden darle órdenes a Dios. Y le dicen, yo ahora mismo declaro que esto va a ser así. Entonces, muy diferente a lo que dice aquí, rogativa, rogar. ¿A cuántos de ustedes le han rogado algún día? ¿Ustedes han tenido personas que le han rogado por algo? Un favor, un hijo le ruega para que usted le permita un permiso, para que usted le deje ir a un lugar cuando están pequeños, les ruega, pues si el papá tiene posibilidad, les ruega, yo quiero un carro, una pasola, les ruega, yo necesito que me deje ir a ese viaje. Eso es rogar. Oraciones, peticiones, que pedirle, y acciones de gracia, que son cosas muy diferentes, porque la acción de gracia es agradecerle a Dios con palabras, expresándole agradecimiento. Entonces dice, por todos los hombres. Lo primero que está diciendo la palabra aquí en cuanto a esto, esta exhortación, es que debemos rogar, pedir por todos los hombres. Todos, no importa quién sea, todos los hombres hay que orar por ellos. En nuestras oraciones hay que llevar al malo, al bueno, al delincuente, al que no es delincuente, al español, al haitiano. ¿Cuánto oran por los haitianos? En todos los países siempre hay, especialmente el país inferior que le queda cerca, se subestima, muchas veces hay prejuicio, pero aquí la palabra es orar por todos los hombres. Todos los hombres somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Aquí está hablando de los que están en posiciones políticas. No, yo soy PLDista, yo no oro por Abinader. No, porque yo soy de la fuerza del pueblo. Orar yo por Abinader, no, ni loco. Que oren los PRMistas. Eso no es de un cristiano. Ahora mismo las autoridades elegidas, no importa que a ti te gusten o no, si tu partido perdió o no perdió, no importa, ya ellos están elegidos por lo que dice la Constitución de la República Dominicana, y la Biblia manda a someternos a las leyes. Quiere decir que esos que fueron elegidos, aunque no son de tu partido, ahora usted tiene que orar por ellos. Eso es lo que dice aquí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios dice que roguemos, que pidamos, que clamemos por todos los hombres, es porque Él quiere que todos sean salvos. Muchas veces nosotros cogemos el evangelio y se lo predicamos a personas afines con nosotros. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros le prediquemos y oremos, no importa el estatus social, por todos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el 7, yo fui constituido predicador y apóstol. Quiero que estén atentos a lo que es el paréntesis que él abre ahí, que se abre ahí. Porque ya yo le hablé a ustedes en clase pasada sobre cómo a Pablo le estaban negando el apostolado, porque decían los otros que él no anduvo con Cristo. Por tanto, a él no le querían llamar apóstol, porque decían que él apareció después que Cristo se fue y que la condición para ser apóstol era haber andado esos 3 años con Cristo. Por eso usted ve ahí en entre paréntesis, cuando él pone ahí entre las comillas, digo verdad en Cristo, no miento.
O sea, al mencionar la palabra apóstol dice, digo verdad en Cristo, no miento. Dice así cuando menciona la palabra apóstol, porque él sostenía que él era un apóstol. Porque él fue quien llevó el fundamento a esas iglesias, que fue Cristo Jesús. Le predicó por primera vez a esas iglesias de las que él le escribió. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Atiendan esa palabra también, maestro de los gentiles. Ustedes recuerdan que yo le he hablado muchas veces que Pablo fue el apóstol a nosotros. Por eso a mí, cuando vienen con muchísimo invento, siempre le digo que lo que yo debo guardar, el encargado de enseñármelo es Pablo. Porque Pablo fue el hombre encargado de doctrinar a los gentiles. Las cartas apostólicas contienen todo lo que nosotros hoy debemos guardar. Mírenlo, ahí lo dice Pablo en el versículo 7. Y maestro de los gentiles, o sea, maestro, a él lo mandaron a los gentiles a enseñarlo. Y nosotros somos gentiles, porque desde la perspectiva judía existían los judíos, que eran los descendientes de Abraham. Ese tipo de judío era ortodoxo, original por descendencia. Pero también existía el prosélito, que era el gentil que decidía aceptar el judaísmo. O sea que habían varias corrientes, pero que judíos netos eran los que venían de Abraham. Ahora, cuando alguien aceptaba el judaísmo, lo hacía como una gente acepta a Cristo hoy. Esa persona, al aceptar el judaísmo, pasaba a ser prosélito. Recuerden cuando Cristo dijo, ustedes lo van a recordar ahora: ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorrer mar y tierra para ser un prosélito. Él estaba diciendo, ustedes van lejos para ganarse a un gentil para que se convierta en judío. Pero dice Cristo, pero una vez lo hacen prosélito, lo hacen más hijo del diablo que ustedes mismos. Ustedes no han leído eso, búsquenlo ahí en Lucas 23. Creo que está. Hay que leer la Biblia, señores. Entonces, esos prosélitos eran judíos, pero no de origen, sino porque se convertían. Pero también estaban los temerosos de Dios, que era otra rama, que esos no eran judíos de religión, pero los judíos lo aceptaban porque tenían cualidades como la de Cornelio, porque eran temerosos de Dios. También estaban los judíos helenistas. Se le llamaba helenistas a los judíos que nacieron fuera de Jerusalén. Por ejemplo, Timoteo era helenista porque Timoteo era de padre griego. Entonces esos eran judíos también, pero no nacieron en Jerusalén, en Israel, sino en la diáspora, estaban en la deportación. Pero los gentiles, los demás, todo el que no tenía esa condición de la que yo le mencioné, ya era un gentil con el calificativo de perro. Recuerden que Cristo le dijo a la sirofenicia, no está bien que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a los perros, porque a los gentiles ya era de Ciro y Tidón, y eso era tierra de gentil. Para los judíos un gentil era un perro. Por eso Pedro no le fue fácil ir donde Cornelio, porque cuando vio la visión porque para ellos le estaba prohibido entrar a una casa de gentil. Entonces el apóstol Pablo recibió el llamado de venir a donde nosotros los gentiles a traernos el mensaje de salvación y a colocarnos en el olivo verde, de donde fue quitado el pueblo de Israel y nos colocaron a nosotros. Si ustedes leen a Romanos 9 van a encontrar que Pablo habla de eso, cómo el pueblo de Israel fue quitado como rama natural y a nosotros los gentiles nos injertaron ahí por la fe en Cristo. Y ahora estamos conectados al verde olivo y ahora estamos dando fruto mientras que ellos están secos allá. Me encantó ese amén porque entiendo que ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo. Amén. Entonces Pablo dice, yo fui constituido en predicador y apóstol.
y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Paso a la segunda parte. Vayan preparándose si alguno quiere preguntar algo. También estoy atento a los hermanos que están en las redes. Pueden preguntar también. Tengo frente a mí la pantalla del celular y estoy mirando. Cuidar su llamado y valorar la herencia espiritual. Herencia espiritual. No todos, hermanos, no todos tenemos la bendición de una herencia espiritual. No todos. Yo puedo decir que aunque tengo, porque está viva todavía, tengo una madre con valores extraordinarios, que muchas de las cosas que hoy nosotros, mis hermanos, mantenemos, tiene que ver con esa doñita, con esa moral tan en alto que nos enseñó el bien. Pero ella no tenía una herencia espiritual, ya que sus padres lo que eran personas que no eran cristianas, sino ya ustedes saben la tradición. Pero creo que aquí sí hay personas que saben de lo que les voy a hablar, porque tienen una herencia espiritual. ¿A qué me refiero? Vienen de un hogar de gente de oración. El que es así, que Dios lo bendiga, porque eso permanece en el tiempo. Que usted tuvo una abuela que oraba, usted tuvo una madre que clamaba, usted tuvo un padre, un hombre de Dios. Eso crea, no es que usted se va a salvar por eso. No se equivoquen tampoco, porque la salvación es individual. Usted puede tener el mejor papá, el pastor, el líder más grande que Dios use, pero usted tiene que tomar su decisión y tener su experiencia con Dios. Pero esa herencia espiritual te prepara el camino para tú también ser un hombre o una mujer de Dios. Yo conozco gente que se han ido, después que se criaron en hogares cristianos, se han ido al mundo y allá han hecho muchas cosas y al final vuelven. Y luego al regresar son hombres y mujeres de Dios. Y dice lo siguiente: yo volví porque recordé lo que sembraron mis padres. Braulio, por ejemplo, Braulio tuvo una mamá o abuela. La abuela de Braulio iba a la Príncipe de Paz. En aquellos tiempos cuando yo estaba comenzando en la Príncipe de Paz. Creo que en esos tiempos Braulio andaba bebiendo ron sin bañarse. Yo duré como 12 años. Mi abuela me llevaba amarrado ahí del cosito ahí a la iglesia. Ahí mira, no te sueltan ahí. Exactamente. Y ella quizás no vio en ese momento los resultados y se fue y no lo vio. Pero algún día ella va a ver lo que fue. Entonces, esa herencia espiritual que muchos han tenido y que otros tienen de ti también, porque ya tú eres cristiano y ahora otros van a aprovecharse de tu herencia espiritual. Eso es algo muy importante. Algunos hemos venido al evangelio porque Dios nos llamó con mano poderosa. No tuvimos esos padres que nos enseñaron así el verdadero evangelio. Ellos tenían buenas intenciones, porque mi papá era un hombre conocedor de la Biblia, no la vivía, pero era conocedor de la Biblia. Y mi mamá, con lo poco que conocía, quería guiar a uno. Yo recuerdo que mi mamá me decía, me quería obligar a ir a la misa. A mí me llevaron a hacer la primera comunión porque yo era muy despierto. Yo a los 8 años, a los 9 años, en la escuela, cuando se tocaba hablar temas de la Biblia, cuando yo me paraba en uno de los cursos, los cursos se vaciaban a oírme. Es una cosa increíble, con 9 años. Y me oían hablando yo de la palabra de Dios. Y yo veía que comenzaban a llegar a todos los cursos en lo que yo estaba hablando. Y se quedaban así hipnotizados oyéndome. ¿Por qué? Porque en mi casa había una Biblia. Mi papá la leía. Y nosotros, con mi papá y mi mamá discutían. Entonces yo dije, para saber quién tenía la razón, mi mamá o mi papá, yo me ponía a leer también. Y ahí comencé a adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Pero mi mamá me decía, tienes que hacer la primera comunión.
Y yo, que no encuentro como que concuerda con el asunto de la Biblia, por complacerla a ella fui, pero yo pasé una vergüenza del siglo. Porque cuando me enseñó la catequista cómo era el asunto, a mí se me olvidó todo. Entonces cuando me arrodillo ante el Padre, ya me habían dicho cómo era el asunto. Uno se arrodillaba desde que llegaba y uno decía Ave María Purísima. No, el Padre decía Ave María Purísima y uno respondía sin pecado concebida. Entonces cuando yo me arrodillé, que él me dice así, yo le dije eso, pero se borró todo lo demás. Entonces el hombre era como más genioso, era más genioso el hombre. Entonces cuando me dice, ¿quién te enseñó el catecismo? Y yo le señalé porque estaba por ahí, le dieron un boche a la mujer. El asunto es que yo no pude, porque es que me olvidó todo lo demás. Entonces, dígame los pecados. Yo, ¿qué pecado yo iba a tener? Yo no recordaba nada. Entonces me inventé, dije que me robé 2 huevos, una cosa que yo nunca había hecho eso. Pero yo quería salir de eso ya. Nunca en la vida, porque en mi casa eso era una... Pero es que no encontraba qué decir. Eran como 10, 12 años, creo. No encontraba qué decir. Y para salir de eso le dije cualquier cosa. Y me dijo, vaya a esa imagen que está ahí y récele 5 Padres Nuestros al corazón de Jesús. Y a la imagen de María, récemele 16 Ave María. Y yo cuando me dijo eso, me rompió la cabeza. Pero jamás volví. Entonces mi mamá me decía, yo le decía, mira a mi mamá, yo le decía a mi mamá, te voy a decir una cosa. Y ella me dio por eso. Yo le dije, a mí solo me gusta una cosa en la misa. ¿Y qué es? Cuando el Padre lee la palabra. Y después que él la lee, la cierra y no habla más de eso. Pero yo me quedo cuando, es increíble lo del llamado de Dios. Cuando estaba leyendo esa palabra, yo me quedaba así, oyéndolo, así, esa palabra me iba ministrando. Pero cuando él terminaba, la cerraba. Qué abusador quitarle la palabra al pueblo, ¿eh? Es un abuso. Usted sabe la gente que si ese sacerdote agarra y le da esa palabra como es, esa gente son tocados. Yo vi uno en estos días, ahí está viral en las redes, el padre de La Vega, donde Chelo, en un play ahí, pero ese hombre estaba reprendiendo y dice, Dios mío. Pero ese hombre cogió ese micrófono y comenzó reprendiendo a los brujos, a los hechiceros, y en el nombre de Jesús. Y yo dije, bueno, Dios sabe todas las cosas. Él sabe cómo trabaja. El asunto de mis hermanos, que aunque yo no tenía esa herencia, Dios se encargó de hacerlo. Entonces yo fui a sola vez, no volví más. Y yo le decía a mi mamá, no, es que yo lo que me gusta es la palabra, no me gusta. Él habla cosas que después que se salió de allá lo que me dé sueño a mí. Sí. Entonces, usted hoy tiene esa gran responsabilidad de darle la herencia a sus hijos. Nosotros aquí vamos a tener un tiempo solamente y nos vamos. Pero si comenzando con la familia, mire lo que dice aquí. Valores de herencia espiritual. Trayendo a la memoria. Oiga cómo le está diciendo Pablo a Timoteo. Porque recuerda lo que le dije la semana pasada. Pablo tenía que mantenerse ayudando a este muchacho, que era muy joven. Además, con la cultura helenista que tenía, mitad griego, mitad judío, y con la presión que tenía con los judíos ortodoxos que querían, ya ustedes saben, en ese tiempo, el muchacho, por eso le dijo Pablo que tenía que tener valor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dijo el apóstol Pablo. Entonces le dice, para que él refresque la memoria, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, una fe real. Pero yo lo que le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Pero la abuela Loida se la pasó a su madre Eunice. Entonces ustedes observan aquí una herencia espiritual que viene de la abuela, se la pasa a la mamá y la mamá se la pasó a Timoteo. Es generación. Entonces si aquí hay alguien que ha tenido una herencia así, que le dé gloria a Dios, porque eso es un gran privilegio. Y debe vivir para honrar eso. Y a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ya con esto que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que le está diciendo es, Timoteo, sobre tus hombros reposa una gran responsabilidad. Con Jennifer. Dios bendiga, iglesia.
Pastor, con respecto a lo primero que usted dijo, cuando Pablo le estaba exhortando a Timoteo sobre las instrucciones de la oración, él dice que primero empecemos a pedir por los demás. Exacto. Hoy me sucedió algo. Todo el mundo sabe lo que pasó con respecto al pastor que violó las niñas. Yo hice un comentario. Que se acusa de eso. Sí, exacto, Ok. que se acusa. Yo hice un comentario porque subieron un video de él. ¿Cómo es posible que un pastor tenga arete puesto? Entonces, yo hice un comentario y yo dije que el Señor tenga misericordia de él, porque está jugando con la palabra del Señor. A mí me comieron, porque yo creo que yo debo de pedir por él. Está bien que lo que él hizo no está bien, pero yo no soy quien para juzgar. Para eso está Dios. Yo sí puedo pedir que el Señor lo perdone. Perfecto. Porque dice en la palabra que 1000 veces cae el justo y el Señor lo perdona. Entonces, la gente hoy en día juzga y no somos quien para juzgar a nadie. Para eso está Dios. Yo les recomiendo que cuando ocurren escándalos así, yo nunca he opinado, porque al opinar le doy fuerza a más comentarios. Tampoco soy muy dado a hacer leña del árbol caído. En el tiempo que tengo el evangelio, he visto muchos hombres de Dios que ya son conocidos su caída mundialmente. Y yo de esos temas, a menos que sea un estudio que edifique, ni lo menciono. El enemigo se encarga de hacer eso y no le podemos ayudar. También cuando pasan esas cosas así, siempre hay que decir, lo acusan de eso, porque un tribunal todavía no lo ha condenado. Y yo creo que debemos, cada vez que le pasa eso a alguien, como dice Jennifer, orar. Y recuerden el Padre Nuestro: no me deje caer en tentación. Y si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. Y también lo que yo siempre le aconsejo. Y a veces creen que yo soy demasiado exigente. El cuidado que hay que tener. Los líderes, y aunque no sea líder, yo le digo a los hombres, tienen que tener mucho cuidado con el sexo opuesto. Y cuando se trata de niñas y cosas así, peor. Yo creo que Dios puede ayudarnos a no caer en tentación, pero nosotros tenemos que colaborar. Por eso yo dije que un adolescente quiere un consejo. Para eso hay hermanas aquí. El diablo es sucio. Fácilmente usted le está dando un consejo a una persona y pasa a alguien y dice que lo pone a ver Satanás lo que no es. Entonces hay que cuidarse. Y yo entiendo que hay muchos que lo han hecho, porque vienen con una debilidad que no pudieron resolver. En la presencia de Dios. Personas que traen traumas, problemas serios de conducta. Y al llegar al evangelio no han querido trabajar esa área. Y aún con ese problema que tienen de conducta, entran al liderazgo. Hombres que todavía tienen la inclinación homosexual. Mujeres que todavía tienen la inclinación a lesbiana. Hombres con tendencia a violación. Se convierten. Pero al convertirse tienen que ser libres. Y si no son libres de eso, va a llegar un momento que ese monstruo le va a despertar. Y ahí viene el daño. Yo por eso le aconsejo a la iglesia, todo el que sienta que tiene una debilidad, tiene que pelear con eso. Yo conozco un pastor amigo mío, que él venía con ese problema de homosexualidad. Incluso yo llegué a saber que él iba a los lugares y en los lugares que iban muchos jóvenes de paseo, él dormía con los jóvenes también
y ahí tenía, la tentación era muy fuerte. Y cuando se dio cuenta de su situación, se metió en ayuno y le dijo a Dios, o me quita esto o me mata. Pero yo no salgo de este lugar donde se metió hasta que tú me quites esto. Y dije, mientras yo sienta esto, yo no salgo de aquí. Si tú quieres, llévame, que yo no voy a salir de aquí. Y él salió de ahí hecho un hombre. Y se casó y es un pastor bendecido. Pero hay gente que mejor quieren seguir con su debilidad. ¿Qué hizo Jacob? Jacob se fue una noche a clamar. Jacob oró más, fue entrando la noche y el ángel lo bendijo a las 5 de la mañana casi. Fue toda una noche peleando una bendición hasta que Dios lo cambió. Entonces, la persona que sabe que tiene esas debilidades y sigue en la iglesia sin trabajar eso, más adelante viene el escándalo. Yo no son uno ni dos casos que conozco. Hay muchos que nunca lo voy a mencionar, que yo lo he sabido. Y siempre es lo mismo. Personas que se fueron al ministerio sin resolver un trauma que traían, una debilidad, un problema. ¿Qué le pasaba a Jimmy Swaggart? Pues Jimmy Swaggart era un problema de pornografía. Un hombre con aviones propios. Ese hombre cuando predicaba en inglés, en aquellos tiempos que no había tanta tecnología, salía el mensaje en todos los países traducido automáticamente. Venía aquí en su avión propio y no usaba energía, era la planta que la traía. Y ese hombre trae una debilidad. Miren, el hermano Jimmy Swaggart, hablo de él porque eso es público y está en YouTube y todo el mundo ya lo sabe. El hermano Jimmy Swaggart escribió un librito llamado Esa Cosa. Lo leí en el año 90. Un librito pequeño, Esa Cosa. Y él decía en ese librito, hay personas que ustedes lo ven con multitudes ministrando y ustedes lo ven con tanta bendición y no se imaginan que esa cosa lo está matando. Y cuando llegan a su casa y cierran la habitación, esa cosa se le despierta. Y ustedes lo ven y ustedes nunca se van a imaginar. Ojalá ese librito debe andar por ahí, ojalá que ustedes lo consigan, debe andar por ahí, quizás está en las redes. Sin embargo, nunca me imaginé leyendo ese librito que él estaba hablando de él. Él sabía lo que estaba diciendo y terminaba de ministrar esa grande cruzada donde iban 100,000 personas y luego se iba escondido por un lado a buscar una prostituta para pagarle, pero solamente para que se desnudara y él verla. Solamente eso. Y no pudo vencer esa cosa. Entonces, todo eso que ustedes oyen, óigalo bien, que nos salimos un poquito del tema. Todo eso que ustedes oyen, no hay un solo caso que no sea lo mismo. Alguien que se fue al ministerio sin haber eliminado esa cosa. Y al final esa cosa termina destruyéndolo. Imagínense, adolescente, niña. Es terrible, es terrible. Pero les recomiendo a la iglesia que no le dé promoción a eso. Yo no comparto nada de eso. Es más, cuando yo entro y veo todos los comentarios, me voy de ahí. Yo nunca opino nada. Yo solamente digo, Señor, ten misericordia de él y ten misericordia de nosotros. Porque lo que dice Pablo es, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Y le voy a apuntar un chisme sobre este caso de Jimmy Swaggart. Unos meses antes cayó Jim Bakker. Eran dos predicadores famosos de Estados Unidos. Jim Bakker cayó en pecado. Y la prensa fue donde Jimmy Swaggart le dijo, ¿qué usted cree de Jim Bakker? Y dijo Jimmy Swaggart, el cáncer hay que extirparlo del cuerpo de Cristo. Ahí mismo tuvo su sentencia. Yo creo que si ese hombre hubiera dicho, él es un soldado herido que se va a sanar. No, él dijo, el cáncer hay que sacarlo del cuerpo de Cristo. Y apenas un año, casi un año después, ¡pam!, cayó él. Porque dice la Biblia, atiendan esto, juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Si es que si usted no tiene misericordia para el otro, prepárese que lo suyo viene. Cada vez que tú veas a alguien en una situación así, piensa, podría ser yo. Así es que lo que voy a hacer es orar por él y que Dios tenga misericordia. Seguimos. Espérese, Ángela, que había una persona ahorita después de Jennifer en el tema que estábamos tratando. No. Ok. Tú tienes una parte, José. Una pregunta. Ok, adelante.
Pastor, aquí dice, yo tengo una pregunta sobre algo, que dice, ¿cómo podemos ejercitar nuestros dones e identificar nuestros dones? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos ejercitar nuestros dones y identificar nuestros Hay que dones? adelantarte porque ese es el tema que viene ahora. Es el punto 2. Sí, pero es que todavía no lo he leído. Yo te lo Ah, voy a explicar ahora. Vamos ok, para allá perfecto. ahora. Esto lo voy a explicar. Dámele a Ángela que tiene un No, micrófono. pastor, que yo, Dios le bendiga. Yo lo que le iba a decir que en la batalla de la fe, cuando usted subió, yo le dije a unas mujeres, las que estaban ahí ayudando, ay, mire, ese es mi pastor. Y ella dijo, ¿tú eres de la iglesia del pastor Lodolfo? Sí. Dame tu número, ven, que vas a trabajar con nosotras Santo. para la batalla de la fe. Ah, Eso me la dijo. van a poner allá a trabajar. Sí, Gloria. eso es lo que le quería Y decir. le dio el número. Sí. Gloria a Dios. O sea, que me pegué por usted. Santo. Bueno, gloria a Dios. Levantó la mano quien era allá. Dios le bendiga, iglesia. Líder, leyendo en la parte de la que usted leyó, de donde dice cuidar su llamado. Ahorita en la tarde estaba meditando ahí y inmediatamente me trasladó a la historia de Judá y Tamar. Y es que cuando Judá le da el mandato a Onan que se llegara a Tamar, que tenga que le dé descendencia a su hermano, Ajá. ahí yo me hice una ilustración, ahí yo tomé a Judá, ahí yo me imaginé a Judá como Dios, a Onán me lo imaginé como el creyente y a Tamar como el ministerio. Y es que cuando Judá le da el mandato a Onán que se despose con Tamar, la palabra dice que él vertía en tierra, o sea, que eyaculaba en tierra. Y eso me hizo una ilustración y dije, pero que... Él no quería darle descendencia. Y no quería así. Y ahí yo me hice la ilustración de que, pues, como le dije anteriormente, que usé a Judá como Dios, a Onan como el creyente y a Tamar como el ministerio. Y realmente yo digo que Onan no cuidó lo que Judá le estaba entregando y por eso Jehová lo mató también. Sí, Ahí. todo eso se enlaza ahí. Todo eso. No descuides el don que hay en ti. Ahí voy para lo de José, donde dice, ejerza sus dones espirituales. Ejercer significa que debe usarlo. Debe usarlo. Los dones espirituales son para usarlos. Dice para edificación, porque hay cantidad de personas que lo usan para otra cosa y se aprovechan, le darán cuenta a Dios. Pero aquí es, ejerza sus dones espirituales. No, dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Lo primero es que Pablo, atiendan esta parte muy importante, Pablo le está diciendo a Timoteo que él reconoce el don que tiene Timoteo. Pero hay muchísima gente que solo ellos mismos creen que tienen un don. Nadie más lo cree. El don es visible, patente. Quien tiene un don, la gente se da cuenta. Por eso cuando alguien tiene un don, no tiene que hacer una apología de él, ni hablar mucho que tiene eso, porque es que la gente lo va a notar. Es imposible que no se den cuenta el don que tú tienes. Eso es visible. Por eso Pablo le dice, no descuide el don que hay en ti. Y dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, recuerden lo que les dije, ¿verdad? De la imposición de manos. ¿Cuándo fue que hablamos? ¿Fue la semana pasada? Ok, entonces aquí a Timoteo, el presbiterio, recuerden que habían cuerpos de líderes que tenían que ver con esos ministerios. Y aquí dice, las manos, la imposición que se te puso en las manos, por las manos del presbiterio, te fue dado por profecía, o sea, le profetizaron el don que él tenía. El 15, ocúpate en estas cosas. Me encanta esta parte. Ocúpate en estas cosas. Ocuparte. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que usted entiende, yo a veces le he dicho muchas veces predicando a la gente, el trabajo número uno suyo como creyente es descubrir cuál es tu don. Porque si te pone a hacer lo que no es tu don, no va a haber resultado. Hay una cantidad de gente desenfocada queriendo hacer lo que no es para lo que lo llamaron. Entonces, si usted descubrió cuál es su don, entonces dice Pablo, usted debe de ocuparte en eso. Te va a tener que ocupar, dedicarle tiempo. Hay personas que quieren que Dios lo use, pero se ocupan de todo menos de lo que Dios le entregó. Entonces dice también, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Por qué dice Pablo aquí que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos? ¿Por qué? Porque los dones no son para que usted lo guarde. Los dones vienen para que usted edifique la iglesia. Entonces la gente se va a dar cuenta de tu aprovechamiento. Y constantemente usted va a estar ejercitado en eso que Dios le entregó. Bueno, el ejemplo son los talentos. ¿Cuántos lo recuerdan en la parábola, verdad? Parábola. A uno le dieron ¿cuánto? Y al segundo ¿cuánto le dieron? Y al último 1. Los 2 primeros ¿qué hicieron? Que significa se ocuparon, se ejercitaron. Dice aquí Pablo, ocúpate en esas cosas y permanece en ellas. O sea, te entregaron algo, ocúpate en eso. A mí me entregaron, por ejemplo, la prédica. Yo tengo que predicar por todos los medios. Tengo que hacer todo lo que... Mira, yo estoy conectado ahora mismo por TikTok, por Facebook. Un video que lo subo ahorita a YouTube. Tengo que ocuparme porque me llamaron a esto. Entonces yo tengo que hacer todo lo posible para yo mantenerme haciendo esto que fue a lo que me llamaron y por lo que me van a pedir cuenta. Yo no entiendo cómo hay gente que me dice, yo sé que Dios me llamó a esto. ¿Y por qué no lo está haciendo? Bueno, esperando un día lo haré. Entonces, no, usted entiende que Dios te llamó a algo. Dios te llamó a trabajar con niños. ¿Y qué pasa que no está trabajando con ellos? Dios te llamó a visitar las cárceles. ¿Y por qué no le está visitando? Dios te llamó a ir a los hospitales. Porque eso, señores, es vocación, llamado. Yo por eso le digo a la iglesia, y ustedes me conocen por esto, siempre lo he dicho. Nunca quiero que la gente haga algo por lo cual no se identifica. No me gusta que nadie haga la cosa de la fuerza. Me gusta que usted descubra primero qué es lo que cuál es su llamado. Y trabaje con eso. Yo no puedo poner a una gente a bregar con un niño cuando no quiere saber de muchachos. No, si va a bregar con un niño tiene que amar a los niños. Pero si no ama a los niños lo va a estar pellizcando, usted lo gritando, un grupo de muchachos gritando. Porque no puede bregar. Hay gente que no quiere bregar con niños, que no lo soportan. Una vez se iba a ir una hermana de la iglesia. Yo lo supe después porque una hermana, no sé qué fue lo que hizo la muchachita, y la hermana casi le rompió un brazo, le hizo así por un brazo y la hermanita por poco se va de la iglesia por eso. Sí, entonces no creo que alguien debe hacer algo para lo que no tiene la vocación. Por eso cuando un hermano me dice, pastor, yo siento hacer esto, yo le caigo atrás. Claro, chequeando bien la persona y porque puede desenfocarse también. Pero si usted descubre que Dios te está llamando a algo, dele. Eso es lo que está diciendo aquí. Ocúpate en esta, están en el 15 conmigo, si quieren léanlo. Ocúpate en estas cosas, ocúpate, permanece en ellas. Eso es otra parte importante. ¿Cómo yo sé que un llamado es real? Permanece. Porque cuántos emocionalistas hay que se levantan llevándose el cielo y la tierra. Pastor, yo tengo un proyecto que esto es de Dios. A las 2 de la mañana me habló Dios. Mire este proyecto, esto es una cosa terrible. Deme luz verde que voy a arrancar. Dele para allá, hermano. Y a los 2 meses, al mes, usted, ¿y qué pasó? Ya ni se acuerda de eso. Al otro mes se aparece con otro proyecto. Mire, ahora es esto que voy a hacer porque Dios me habló que haga esto. Dele para allá. Al otro mes ya ni se acuerda, lo soltó también. No, cuando algo es de Dios, dice aquí Pablo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
atiendan esto, muy importante, todo el que está trabajando para Dios. Trate de ser estable. Usted no me puede salir a mí como líder todos los días con una cosa diferente. Dios te llamó y hacía una cosa y la soltaste. Mañana que otra y la soltaste. Eso no es estabilidad. Lo de Dios tiene que ser algo con fundamento. Dios te mandó a hacer algo, aunque tú no veas resultado, mantente ahí. Al final tú lo vas a ver el resultado. Pero tiene que ser persistente. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo, ¿verdad qué consejo más lindo? Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición, ahora no es el presbítero, dice Pablo, mis manos. Pablo tenía todos los dones espirituales. Y Pablo mismo fue quien le puso la mano a Timoteo. Y le está diciendo, ahora la pregunta para ustedes. Y si Pablo le impuso la mano y Timoteo recibió ese don, ¿por qué Pablo dice a Timoteo que a él le toca avivarlo? ¿Será que Dios en algún momento, a través de alguien con el don, depositó en ti ese don espiritual, pero a partir de ahí usted no lo avivó? Porque si Pablo dice, te aconsejo que avives el don, es porque el don está ahí todavía. ¿Y no será que en la iglesia hay cantidad de personas que el don no se le ha ido? Es más, hay un versículo tremendo que dice, irrevocables son los dones y el llamado de Dios. O sea que Dios lo da y no lo vas a revocar. Lo que creo que hay cantidad de gente que el don lo tienen dormido. ¿Cómo se despierta? Sería bueno uno hacer un análisis. Porque cuando viene a ver aquí en la transmisión que hay muchísima gente o ustedes, hay cantidad de gente que lo tienen el don pero no lo están avivando. Y el avivarlo es para el que lo tiene. El mío tengo que avivarlo yo. Yo no puedo depender de otro para que se avive mi don. No, al profeta que me unja a ver si esto se me aviva. Porque yo anteriormente yo era terrible. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Venga, profeta, ore por mí a ver si yo me levanto. No, eres tú que tienes que avivarlo. ¿Y cómo lo vas a avivar? Bueno, las instrucciones bíblicas. Dejate de orar. No estás ayunando. La Biblia la lees siempre. Te está congregando. Qué silencio. El don te lo da Dios, pero avivarlo te toca a ti. O es igual un predicador que vive metido con Dios a uno que no se mete con Dios. Es igual un cantante que vive metido con Dios a uno que nada más se presenta ahí adelante cuando le toca cantar. Entonces el avivarlo es responsabilidad mía. José, si la pregunta no se te contestó, repítela porque ya yo traté el tema. Si era esa misma. Esa misma era, líder. Okay. ¿Estás satisfecho entonces? Perfectamente. Ok. Si alguien tiene preguntas, pues ya si el tiempo se está terminando y entramos a la última parte y concluimos, quedan unos minutos todavía. Atendemos preguntas otra vez. Preguntas o comentarios. Recuerden que esta clase le da a usted la oportunidad de preguntar o de opinar. Siendo entendido, porque no se me salgan del tema tampoco que estamos tratando, ni venga con un testimonio y diga que se soñó con una vaca y una cuestión, algo que esté aquí con lo que estamos enseñando. Dime, Eri. No, líder, sobre ese versículo que usted leyó, que me revivió un testimonio, pero fue aquí mismo, que cuando estaba iniciando el evangelio, que me acuerdo yo que yo le dije a la hermana Merari, dile al pastor que para que ore por mí. Yo recuerdo que esa vez yo estaba como débil, con la mente llena de ansiedad, y usted me pasó adelante a orar. Y mientras usted oraba, usted me dijo, recibe el don, como que me puso la mano y me dijo, recibe el lengua y recibe el don. Te digo que desde ese día yo comencé a soñarme y el Espíritu Santo te conmigo. Amén, así es la gloria de Dios. No recordaba eso, pero entonces tú tienes que avivarlo.
Todos los días, candela. Aquí tú lo avivas los martes. Señores, la Merari la amada, nada más, jajaja, esa se está gozando en su casa, Merari. Me pone un viaje de jajaja. Dios te bendiga, Merari. Quiero verte ahí, aunque sea a la distancia, los martes. Amén. Gloria a Dios. La pastora. Amén. Dios me le bendiga. Yo salgo con unas cuantas, somos un grupo, pero casi nunca todas pueden. Pero los miércoles yo salgo con unas cuantas guerreras. Y de verdad, cuando venimos de visitar los hogares, yo llego con un gozo tremendo. Y el miércoles nos tocó ir a varios hogares. Yo digo que fue el Señor que me lo puso, esos hogares en mi mente. Y así mismo, dicho y hecho, el Señor en cada hogar que fuimos, Él hizo lo que Él quiso hacer. Recuerdo que fuimos a donde la hermana Amparo y había una persona enferma. Y andaba la hermana Elena. Yo he notado que la hermana Elena tiene ese don de sanidad. Y yo puse a la hermana Elena que pusiera su mano sobre esa persona enferma. Y yo sentí así que el diagnóstico que le dieron a esa mujer iba a ser cambiado. Gloria al nombre del Señor. Y a cada hogar que fuimos fue la misma gloria de Dios. Y de verdad, desde que me convertí, pude notar que ese era mi ministerio, lo que es trabajar, el trabajo personal, ese de ir a los hogares. Y de verdad me ha tocado ir sola y muchas veces Dios lo ha permitido porque a donde voy, esa familia tiene así esa confianza de desahogarse conmigo y contarme tantas cosas. Y yo digo, bueno, Señor, yo creo que este es mi llamado. Porque es que me siento tan contenta, tan bien cuando puedo visitar los hogares con esa guerrera que me acompañan. Sí, y una de las cosas que me demuestra a mí que esa es la pasión de la pastora, es lo alegre que ella llega. Cuando ella llega de visitar, se le nota una alegría tremenda, tremenda. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando usted está haciendo lo que es su llamado, usted no lo hace quejándose, usted lo hace con gozo. Como dice David a Salomón, sírvele con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. A mí no me pesan los cultos. Yo venía a los cultos, para mí eso es un placer, porque esto es lo mío, me gusta. Entonces, todo lo que usted haga para Dios, si está haciendo lo que Dios te mandó a hacer, usted lo va a hacer con alegría. No quiere decir que usted no va a tener a veces días difíciles, porque estamos en una naturaleza. Pero el gozo que va a tener supera cualquier obstáculo. Vamos a la parte final. Hermano Enrique, ¿alguna pregunta? Dios bendiga, iglesia. Yo le quiero hacer una pregunta, pastor, que yo veo que la mayoría le están huyendo al llamado y al don de pastorado y profeta. Que le están huyendo. Oye, pero cuando tú le dices que no, te veo como pastor, él dice, no, yo, pastor. Bueno, yo lo que he visto es que el que le corre es que termina siendo pastor. Es difícil que usted encuentre una gente detrás de pastorado que llegue a hacerlo. La mayoría de los pastores no queríamos esto. Eso es lo que yo he visto, esa es la experiencia que tengo. O sea, es así. Pero también cuando se habla de pastores, el asunto de la responsabilidad. El evangelista va y predica y se va. Sí, el evangelista viene y da un mensaje. Yo como evangelista duré muchos años y recorrí el país día por día. Yo iba y predicaba, ministraba, yo me iba de ahí. Se convertían 5 y 6, 7, 10. ¿Pero y qué sabía yo de esa gente? El pastor que le va a coger lucha con ellos. Pero el pastor tiene entonces que comenzar de cero con esa gente. Y a veces cuando ya usted cree que ha logrado ya formar a alguien, de repente se le zapatea y se lo lleva un lobo. Bueno, no es tan sencillo el asunto. Pero si Dios llama, Dios respalda. Voy a la parte final aquí, el tiempo se fue.
luchar por ser fiel. Oigan eso, luchar por ser fiel. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero la parte con la que quiero concluir es: pelea la buena batalla de la fe. Pelea y echa mano a la vida eterna. Palabra que le dijo Pablo a Timoteo, pero que nosotros aquí la estamos recibiendo hoy. La estamos recibiendo. Los consejos a Timoteo hoy ya no son para Timoteo, son para nosotros. El llamado y la vocación cristiana. Repito.